Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En repetidas ocasiones hemos visto las fechas de los diferentes reyes, tanto de Israel en el norte como Judá en el sur, y los profetas que estaban en esas circunstancias históricas. Pero si ustedes notan, aquí hay una lista de la mayoría de los profetas, no están todos, pero uno de los que se nota bastante su ausencia es el profeta Joel, que vamos a comenzar a leer el día de hoy. ¿Por qué se nota la ausencia de Joel dentro de este grupo de profetas donde está Jeremías, Amós, Oseas, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías, Ezequiel, Abdías y Daniel? Hay otros que faltan, por ejemplo, Zacarías, Ageo, Malaquías, porque fueron de épocas posteriores. Y el hecho de no tener a Joel dentro de esta lista nos indica que pudo haber sido o un profeta posterior al exilio babilónico o anterior al mismo exilio. Tenemos esa incógnita y los comentaristas y estudiosos no se ponen de acuerdo, aunque la posición quizás más aceptada sea de que Joel vivió antes de Isaías, Amós, Oseas, Jonás y Miqueas. O sea, en ese periodo del siglo VII antes de Cristo. ¿Qué tan cierto es eso? No lo sabemos. Pero sí sabemos que su mensaje es de gran relevancia. Como hemos estudiado en otras oportunidades, en otros libros proféticos como el libro de Daniel, mencionábamos que para poder interpretar la profecía necesitamos definir un método. Y el método que más recomiendo yo, porque creo que me parece el más adecuado, es el método historicista. La diferencia entre el historicista y el preterista es que el preterista considera que todas las profecías ya tuvieron su cumplimiento en el pasado. Los futuristas dicen que las profecías aún están por cumplirse, pero los historicistas decimos que han venido cumpliéndose profecías en el tiempo, se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo hasta que todo haya terminado con la venida de nuestro Señor Jesús y algunos otros eventos más que aparecen en el libro de Apocalipsis. Y por supuesto, cómo dejar a un lado los principios de interpretación profética, que los repetimos una y otra vez, principalmente en el libro de Daniel, donde la Biblia es su propio intérprete, donde una verdad posterior no contradice una verdad anterior, donde todos los mensajes proféticos tienden a repetirse en una escala mayor, se amplía el contenido de los mensajes, todos los libros y todos los mensajes proféticos terminan en el libro de Apocalipsis y por supuesto el centro del mensaje siempre ha sido y siempre será el Mesías. Pero ahora, dentro de estos principios de interpretación profética, tenemos que ver cómo se aplica el cumplimiento profético. Y esto quizás sea nuevo para algunos. Así que aquí vamos ampliando. Nótese que yo voy repitiendo lo que ya estudiamos anteriormente y esto que vamos a decir ahora pues amplía mucho más nuestro panorama al momento de estudiar los mensajes proféticos. Y es que dentro de la aplicación del cumplimiento profético tenemos el cumplimiento típico, el antitípico y el escatológico. Y esto por lo general se da en la mayoría de las profecías. ¿Qué significa cumplimiento típico? O sea que muchas veces estos mensajes se presentan a manera de símbolo y tienen una aplicación y un cumplimiento para las personas a quienes se les dirigió el mensaje. Es decir, que si Joel habló en un tiempo específico, esas personas que escucharon ese mensaje sabían que el Señor les estaba hablando y que la profecía se iba a cumplir y que ellos iban a ser testigos de ese cumplimiento profético. Y si no ellos, sus hijos, pero la información se transmitiría de una generación a otra. El cumplimiento antitípico quiere decir que es el cumplimiento del símbolo ya desde lo literal, que también puede ser una repetición del evento pero en una circunstancia posterior. ¿Cómo podemos nosotros tener un ejemplo? El mismo profeta Joel nos da un ejemplo de eso. Y ya lo vamos a ver principalmente en el capítulo número 2, cuando se hable de un acontecimiento de la naturaleza como el oscurecimiento del sol o el enrojecimiento de la luna, por mencionar uno, que debía tener su cumplimiento en el momento en que se presentó, ya sea que fuera desde un lenguaje simbólico o literal, pero tenía que tener un cumplimiento en el momento en que se presentó el mensaje. Porque si no, entonces la profecía, el profeta, hubiese sido considerado como un profeta falso. Y el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24,
Él vuelve a decir que antes de su venida, en los acontecimientos finales, el sol se oscurecería, la luna no daría su resplandor y las estrellas caerían del cielo. Además de eso, dentro del cumplimiento profético hay algo que se llama la escatología, los eventos que apuntan hacia las circunstancias finales de la historia. Ahora, ¿cómo está estructurado el libro del profeta Joel? Pudiéramos dividirlo en dos partes. En sí es un solo mensaje completo, aunque está dividido en 3 capítulos, presenta 2 mensajes principales. El primer mensaje va desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 17, pero no quiere decir que en el versículo 17 termine el capítulo 2, porque en el versículo 18 hasta el final del libro está la segunda parte. La primera parte habla de la plaga de langostas y una exhortación al arrepentimiento. Y después la segunda sección se titula Las promesas de restauración, ya desde el capítulo 2, verso 18 hasta el final. Y así vamos a ir nosotros leyendo, con estas secciones divididas, con este bosquejo, vamos a ir leyendo todo el libro del profeta Joel. Entonces tenemos, por ejemplo, la espantosa devastación de la plaga, la exhortación a la oración y una asamblea solemne, el efecto de la plaga sobre hombres y bestias, la sequía que acompaña la plaga, se habla del día de Jehová, las langostas comparadas con un ejército bien disciplinado, la exhortación a un arrepentimiento genuino y a la oración. Esa sería la primera parte. Y la segunda habla de la extirpación del ejército de langostas, reparación de los perjuicios causados por las langostas, la promesa del Espíritu Santo, las señales físicas que acompañan al día del Señor, el castigo de Jehová sobre las naciones paganas y el futuro brillante de Judá. Fíjese que hay cosas que aquí se repiten y que se le da más énfasis, como el hecho de que hay una plaga de langostas, pero también hay una manifestación divina. Eso es la esencia del libro de Joel. Una circunstancia adversa y una manifestación del Señor para revertir esa circunstancia. Sí, solo si las personas están dispuestas a tener un verdadero despertar, un reavivamiento espiritual. ¿Cómo comienza el relato? Comienza como la mayoría de los profetas. El escritor dice, palabra de Jehová. No es un mensaje mío. Es un mensaje que viene del Señor. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Esta es la única información que tenemos nosotros de Joel. No sabemos de qué tribu es, pero hay alusiones a eventos que en la historia se cumplieron, como la deportación, y que ellos regresarían de nuevo del cautiverio. El nombre Joel significa Yahvé es Dios. Esta es la única referencia que tenemos de este profeta, porque el centro del mensaje no es el profeta, sino el mensaje mismo. ¿Y en qué consiste el mensaje? Mira cómo comienza. Oíd esto. ¿Quién? Ancianos, los líderes del pueblo, escuchen este importante mensaje. Escuchen todos los moradores de la tierra. Es decir, que este mensaje le compete a todos, porque aunque la revelación tiene su cumplimiento histórico, también tiene una lección para ti y para mí en este tiempo del fin. Escuchen esto, ancianos, y escuchen todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué acontecimiento? De una plaga que está destruyendo las cosechas. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿Será que ha ocurrido algo semejante a lo que ustedes están experimentando o van a experimentar? No hay precedente alguno. No lo hay. Ni las generaciones anteriores lo han vivido, ni ustedes lo han vivido, pero lo van a vivir. De esto contaréis a vuestros hijos por la experiencia que han pasado. Y vuestros hijos los contarán a sus hijos y a sus hijos de la otra generación. O sea, las generaciones unas tras otras transmitirían esta información, como tú y yo hoy le podemos decir a la siguiente generación: nosotros pasamos una pandemia. Nosotros vivimos en una época donde nos encerraron en nuestras casas porque no podíamos salir, porque había un virus mortal y había mucho miedo en la calle.
Y aún así las personas se enfermaron y muchos murieron. Eso lo vivimos nosotros. Eso se lo podemos contar. Nuestros hijos pequeños también lo vivieron con nosotros y ellos se los contarán a la siguiente generación hasta que Dios nos dé vida o hasta que Cristo venga a buscarnos. Y yo creo que me entienden entonces las circunstancias que ellos estaban pasando. Dice el versículo número 4. Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón. Y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Aquí hay una descripción de una plaga terrible que se acabó con absolutamente todo. Una plaga llamada langosta. Aunque se menciona la oruga, el saltón, el revoltón y después la langosta, es posible que aquí se esté describiendo las etapas del desarrollo de la misma langosta, o quizás diferentes tipos de langostas, conocidas con esos nombres: oruga, saltón, revoltón y la langosta misma. Pero para que no haya ninguna confusión, voy a mostrar una imagen de las langostas, porque en nuestro castellano actual nosotros conocemos también a unos animales del mar llamados langostas, pero sabemos que no son esos animales del mar, son estos saltamontes gigantes que viven en manada, que va del lugar en lugar, comiéndose las cosechas y devastando absolutamente todo lo que encuentran por el paso. Son una plaga destructora. Pero no es la primera vez que nosotros leemos en la Biblia una plaga de langostas. Ya habíamos leído algo terrible, muy parecido y devastador, en la población de Egipto cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud. Pero no será la última vez que vamos a hablar de las langostas en la Biblia, porque esta plaga era muy común en el Medio Oriente. También vamos a ver descripción de plagas en el libro de Apocalipsis. Así que esto tiene una repercusión en el pasado y también en el futuro. Lo podemos entender como que ellos iban a experimentar, ese pueblo de Israel, en ese momento histórico que desconocemos cuál es, y por alguna razón Dios impidió que supiéramos la fecha exacta, para que hagamos de este mensaje parte de nuestra vida. Porque nosotros también podemos pasar por tragedias. Esto era para ellos una tragedia, que le habían dedicado bastante tiempo a los cultivos y que de repente llegara una plaga y acabara con todo. Una plaga en 4 fases o 4 tipos de plagas diferentes. El hecho es que el resultado era un estrago total, pérdida total. Y yo quiero preguntarte, ¿has pasado tú por algún tipo de pérdida tan terrible que sientas que no puedes volver a levantarte? Pues el Señor hoy con este mensaje te va a dar una fuerza mayor para enfrentar cualquier adversidad. Porque este mensaje, aunque fue doloroso para el pueblo de Israel que lo estaba experimentando, también tiene un mensaje de esperanza tanto para ellos en su momento cuando lo escucharon y para nosotros que estamos viviendo también circunstancias tan terribles como una plaga. Una plaga que nos ha quitado prácticamente todo lo que hemos ganado con esfuerzo. ¿Y ha pasado alguna vez una experiencia así? Pues la contarás a tus hijos y tus hijos se la contarán a la siguiente generación. Cosas terribles que solamente tú conoces porque tú las has vivido. Para ellos esto era lo más terrible, porque ellos vivían de los cultivos y perder los cultivos era ya no tener seguridad alimenticia por algún tiempo. Y allí, en ese momento de crisis, es cuando deberían haber dependido más del Señor. Pero la condición que ellos tenían era una condición de somnolencia espiritual, al punto que el Señor mismo le dice: ¡Hey, despertad! ¡Despierten! Y los llama borrachos. Quizás no de la manera física, o posiblemente sí, pero quizás estaban ebrios de las mismas circunstancias. Tenían una borrachera espiritual que no los dejaba discernir lo que estaba sucediendo. Estaban en una situación precaria y aún así estaban dormidos espiritualmente. Y el Señor les dice: despierten, borrachos, lloren, giman. Mire lo que está pasando. Esto que está sucediendo es terrible. Todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Ustedes se complacen en las bebidas alcohólicas. Pues si lo acaban de perder todo.
Lo perdieron todo, perdieron todas las cosechas, las plagas arrasaron con todo, porque pueblo fuerte, y aquí viene una posible interpretación, porque los estudiosos de este libro han llegado a dos conclusiones. Número 1, que la plaga fue literal y que las langostas acabaron con todas las cosechas, al punto de no dejar absolutamente nada. O número 2, representa una invasión extranjera que también los dejó en ruinas. Son dos posibles interpretaciones y déjame decirte, si tú me vas a preguntar cuál es la posición real, yo te digo, pues no hay claridad en el asunto. Quizás porque lo importante no era saber si era una plaga real de animales o era una invasión extranjera. Lo cierto es que era una circunstancia fuerte, adversa, contraria a lo que ellos tenían planeado. Y Dios les hace un llamado para que ellos despierten. Allí está la verdadera esencia del mensaje. No en si era literal o era simbólico, sino de saber de que ellos estaban en una condición que necesitaban reaccionar. Y el Señor les dice, mira, pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Y por eso es que algunos piensan que es de manera simbólica, quizás simbolizando a los asirios en el norte, aunque al parecer este mensaje fue más explícito con el pueblo de Judá en el sur, o cuando era una nación completa. Pero ya sabemos que ellos se dividieron después de la muerte de Salomón. Entonces es posible que solamente este mensaje se esté dirigiendo a Judá antes de esa invasión que iban a sufrir por parte de los babilonios. Pero ya la crisis estaba. O sea, la crisis no fue de la noche a la mañana. Y el Señor advierte y dice, pueblo fuerte e innumerable subió o subirá. Está hablando como que ya sucedió, pero era posible que era un evento que todavía iba a suceder. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Quizás hablando de Babilonia, no lo sé, porque Babilonia, bueno, se le describe en la profecía como el león de esa visión del capítulo 7 de Daniel. De hecho, aquí mencionamos las 4 fases de esta langosta: oruga, saltón, revoltón y la langosta misma, 4. Y hay quienes han interpretado a estas 4 fases de la langosta o estos 4 tipos de plaga como los 4 imperios mundiales que en el futuro serían revelados a través de Nabucodonosor, Daniel. Sí, serían revelados en el libro de Daniel. Y entonces estas 4 plagas podrían, para algunos era considerada Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que le impedirían tener independencia al pueblo de Israel. Pero esa es otra posible interpretación, aquí que todo cabe dentro de la interpretación. Y vuelvo y repito, quizás no tenemos la claridad de qué era lo que significaba, pero sí que era absolutamente dolorosa. Y tener esta comprensión de este mensaje de Joel nos ayudará también a entender las plagas de Apocalipsis. Por ejemplo, dentro de la teología, dentro de las diferentes posturas del protestantismo, hay quienes dicen que las plagas de Apocalipsis, las últimas, las del capítulo 15 en adelante, hay quienes dicen que son literales y van a ser tal cual como están descritas allí. Hay otros que dicen que son simbólicas. Y hay una tercera posición dentro de las plagas, donde dice que las primeras 4 son literales y las otras 3 son simbólicas. Y este desacuerdo de posición me hace a mí pensar una posición muy personal mía, una posición que yo digo, bueno, he llegado a esta conclusión porque algunos dicen una cosa, otros dicen otra y hay una tercera explicación y no se pone de acuerdo ninguno. Entonces, ¿por qué Dios ha permitido esta incógnita? Quizás porque a nosotros como salvos, como redimidos, como aquellos que aceptamos por fe la justicia de Cristo, no nos debería preocupar las plagas. ¿Por qué nos debe preocupar las plagas a nosotros? Si la misma revelación apocalíptica dice que las plagas caerán sobre aquellos que tienen la marca de la bestia. Es decir, a los fieles no les va a tocar. ¿Quiénes son los que tienen que estar preocupados si es literal o es simbólico? Pues los que están desviados del camino y no aceptan la justicia del Señor. Eso es lo que tienen que estar preocupados. Pero Dios advierte que la circunstancia va a ser terrible y dolorosa. Lo mismo que ocurrirá en el tiempo final. Tuvo que ocurrir o pasó en este tiempo del profeta Joel. Y el Señor entonces dice que estos invasores vendrían como leones. Asoló mi vid, como hablando del mismo pueblo de Israel. Asoló, destruyó mi viña, la vid, las uvas. Y descortezó mi higuera.
del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas, como las langostas que llegan y arrasan con todo y no dejan nada. Bueno, así vendrían estos invasores, y eso por supuesto causa una reacción. Y el Señor dice: llora, llora, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Estabas lista para casarte, tenías todo preparado, habían hecho todos los planes para montar su hogar y su empresa, y de la noche a la mañana lo perdieron todo, al punto que esta joven doncella a punto de casarse quedó viuda y tenía que estar vestida de cilicio o como viuda por haberlo perdido todo. ¿Cómo se siente una persona cuando lo pierde todo? Vamos a ser sinceros. Siente que la vida carece de sentido. Entonces pongámonos en el lugar de estas personas. Y es posible que estemos en una circunstancia semejante. Desapareció, y quizás aquí está lo más triste, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda. ¿Por qué digo triste? Porque es que las personas iban con las ofrendas o iban con el resultado de sus cosechas, iban a la casa del Señor para agradecer por las bendiciones. Señor, aquí están las primicias de nuestras ofrendas. Entonces las personas se iban a sentir más bien como abandonados por Dios. Señor, no tenemos nada que traer, porque tú no nos cuidaste y tú no impediste que estos animales llegaran a destrozarnos las cosechas. Pero, ¿realmente fue Dios el causante de eso? Una y muchas veces he dicho que Dios a veces retrae su protección, pero es porque algo ha pasado. No olvidemos que aquí se les describe como dormidos y borrachos. O sea que tampoco es que estaban muy pendientes de ser fieles a Dios, porque se dejaron llevar por sus pasiones. Esto trajo como resultado de que no había nada que ofrecer, porque no había cosechas. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda, pero para Dios nunca fue primordial esas ofrendas. Lo primordial era que ellos pudieran tener su relación con el Señor. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo porque ellos eran sostenidos por esas ofrendas. Pero ¿dónde estaban los sacerdotes cuando el pueblo se desviaba? A ver, ¿dónde estaban? Se preocupan por las ofrendas. Pero ¿dónde estaban ustedes como sacerdotes cuando el pueblo estaba borracho y dormido? Y ese mismo mensaje lo podemos decir el día de hoy. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. O sea que no solamente las cosechas de primavera, sino también las del otoño. Y las personas dicen están confundidos. Confundidos, labradores, gemid viñeros, los que trabajan las viñas, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies, la cosecha del campo. Se perdió todo. La vid está seca, pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron. Recuerden que aquí tiene dos interpretaciones, la literal o la simbólica. La literal es que las cosechas se perdieron. Y la simbólica, recuerden que hemos dicho en otras oportunidades que los árboles representan a las personas. Y un árbol que no da fruto es cortado. Y aquí vemos ahora que los árboles, que debieron haber sido árboles de justicia a las personas, se secaron. Se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Árboles secos, no corría sobre ellos esa agua de vida que les permitía fructificar. Entonces el Señor hace un llamado. Esta es la condición. Los primeros 12 versículos nos muestran la condición de estrago, desde lo literal hasta lo espiritual. Pero el Señor hace un llamado y les dice a todos: ceñíos y lamentad, sacerdotes, sean ustedes los primeros en presentar sus lamentos. Gemid, ministro del altar. ¿De cuál altar? Puede ser del altar del sacrificio, pero también puede ser el altar del incienso que estaba en el templo, en el lugar santo del templo. Ministro del altar, los que están encargados de interceder por el pueblo, que tenían esa función pero descuidaron su labor. Mira, hagan una obra de intercesión. Venid, dormid en cilicio, muestren que están de luto, ministros de Dios. Porque quitada es de la casa de Dios la ofrenda y la libación. Hay ruina y ustedes las están sintiendo. Pero ustedes van a pasar circunstancias quizás de necesidad física. Pero ustedes hicieron pasar necesidad al pueblo. Entonces cambien su actitud y clamen al Señor y proclamen ¿qué cosa?
Versículo 14. Proclamen ayuno. Claro, hay escasez, Señor, vamos a ayunar, pero no lo hagan simplemente porque hay escasez. Hagan un ayuno del corazón, un ayuno de verdad, porque seguramente hay una que otra reserva guardada. Pero busquen al Señor de corazón, de verdad, con toda sinceridad. Comiencen ustedes los sacerdotes. Convoquen asamblea, congreguen a los ancianos, a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová. Vengan a experimentar un revivamiento. ¿Sabes qué? Bueno, ahorita que les mencioné la pandemia, yo recuerdo que cuando recién se les permitió a las iglesias abrir con todas las restricciones, que está de más mencionarlo porque ustedes también lo vivieron, yo recuerdo que se me permitió predicar el primer sermón en una de las iglesias que se abrió después de la pandemia. Se me permitió predicar a mí. Y yo prediqué precisamente de este capítulo 1 de Joel. Y yo les decía, hermano, esto es un evento sin precedente. Miren cómo nos tienen aquí congregados. Un montón de plástico, guantes, tapabocas, esparcidos a 2 metros de distancia. Ni siquiera podíamos saludar, ni siquiera podíamos cantar. Y yo decía, pero entonces, ¿qué hacemos aquí? Si no podemos hacer nada. Estamos restringidos. Cuando una circunstancia como esta, que claro, la gente no sabía cómo reaccionar y siempre había ese temor, ese miedo. No me toques o siempre andando con alcohol ahí en las manos. Y todo ese miedo dice, bueno, pero entonces ¿en qué confiamos nosotros? Verdaderamente no podemos por allí estar exponiéndonos, pero se supone que estamos aquí adorando a un Dios todopoderoso. Mejor nos hubiésemos quedado en la casa si íbamos a venir aquí con todas estas restricciones. Hermano, vamos a saludarnos y si estamos aquí adorando al Señor, pues cantemos al Señor. Y si nos toca morir, pues descansamos en el Señor, pero hacemos las cosas bien. ¿Cómo es eso que tenemos que adorar a la manera como el gobierno nos diga? Oye, hermano, yo dije eso y más nunca me volvieron a invitar a esa iglesia. Hasta el día de hoy, no me invitaron más, pero tenía que decirlo. Porque es cuando más tenemos que buscar al Señor. Cuando estamos en esta circunstancia. Entonces, ¿cuál es el poder que nosotros decimos que Dios tiene si andamos con miedo? Y aquí Dios dice, ustedes están en este problema. ¿Qué tienen que hacer? Pues proclamen ayuno, convoquen la asamblea y congreguen a todos los moradores de la tierra. Era cuando más teníamos que congregarnos. Era cuando más teníamos que decir a las personas, esto no es presunción, esto es fe real. Porque aquí estamos invocando al que todo lo puede. Y Dios les está haciendo un llamado aquí al pueblo de Israel. Ustedes lo perdieron todo. Vengan y búsquenme. Todos los moradores de la tierra vayan a la casa de Jehová y clamen a Jehová. El versículo 15 presenta una exclamación de dolor. ¡Ay del día! ¿De qué día se está refiriendo? ¿Qué día está cercano? Se le describe como el día de Jehová, el día en que Dios actúe y el día en que Dios dé la paga justa a todo aquel que tomó su decisión. Ay del día, y esto no solamente pues está hablando allí a ellos, pero también está proyectando a los eventos finales. El día en que el Señor actúe y dé a cada uno según la decisión que tomó, según las obras que haya realizado. Ay de aquel día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Pero esa destrucción, hermanos, no nos va a afectar. No nos vamos a asustar, no vamos a tener temor, porque estamos en los brazos del Señor y Él nos sostendrá. Si Él sostuvo a Israel en el desierto, Él sostendrá a su pueblo en el tiempo del fin, aun cuando el planeta se nos esté desmoronando encima. Porque entonces, ¿dónde está nuestra fe? Versículo número 16. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? ¿Qué van a hacer ahora si las tierras no están dando fruto? ¿Qué van a hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para que llueva? ¿Qué podemos hacer nosotros para que la semilla germine? ¿Qué podemos hacer nosotros para que la planta floree? No podemos hacer nada, es Dios quien le da esa vitalidad a las plantas y ese poder para fructificar.
el grano se pudrió. Debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cuando tú estés pasando por un momento de adversidad tan terrible, hermano, es cuando más tenemos que desarrollar nuestra fe y hacer de nosotros las promesas que dicen: no he visto justo desamparado, ni a su simiente mendigando pan. Y para que no les quede duda, porque sé que hay personas que quizás son nuevas en el canal o que están viendo este video, dice: claro, usted lo dice fácil porque usted tiene una iglesia y usted recibe los diezmos. No, nada más lejos de la realidad. Primero, yo no tengo ninguna iglesia que dirijo en la actualidad. ¿Okay? Tengo 7 años viviendo en un país extranjero. Me tocó que pasar la pandemia. De hecho, este canal nació en pandemia. Y yo puedo decir que hasta el día de hoy Dios no me ha desamparado. Yo vengo viviendo solo desde los 15 años y Dios nunca me ha desamparado. Y he pasado momentos difíciles, días terribles de trabajo excesivo, de trasnochos, a veces sin tener ni una moneda en el bolsillo, y Dios de alguna manera provee el alimento. Yo lo he experimentado. Es muy fácil decirlo cuando tienes un salario, cuando tienes una cuenta bancaria, cuando tienes ahorro, pero cuando no tienes nada, es allí donde se muestra la verdadera fe. Es decir: Señor, yo confío en que tú vas a proveer, porque entonces ¿en qué Dios creo yo? ¿Cómo gimieron las bestias? Mira, aquí hasta los animales fueron afectados. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pasto. No había ni siquiera para alimentar a los animales. Esto es un caos total. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, y aquí viene entonces la decisión de la persona, cuando ya siente que se le perdieron o que escaparon todas las supuestas respuestas o soluciones a sus problemas. A ti, oh Jehová, clamaré. Tú eres mi única solución, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó a todos los árboles del campo. Puede ser literal, puede ser simbólico, pero las personas están sufriendo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fueron consumidos las praderas del desierto. Y aquí se termina este capítulo. Las personas clamándole al Señor como la única solución a sus problemas. Yo no sé qué tipo de problema tienes tú en este momento. Yo no sé por qué circunstancia estás pasando. Pero hoy te puedo decir que en este momento de adversidad es cuando debemos unirnos como hermanos de fe a clamar y pedir ayuda al Señor, también de manera individual o familiar, pero aprender a depender de aquel que tiene el control de todas las cosas. ¿Quería Dios que su pueblo pasara por este momento de plaga? Por supuesto que no. Porque cuando ellos eran esclavos en Egipto, mientras los egipcios estaban recibiendo las plagas por la dureza del corazón del faraón, los israelitas estaban protegidos. Y hoy estamos viviendo en un mundo contaminado en todas las áreas, en todo, desde lo moral, lo físico, lo espiritual, está contaminado. Pero Dios es el protector de su pueblo, de aquel pueblo que aprendió a depender de su Creador. Y cuando vengan las adversidades, entonces es cuando nos reunimos como familia de fe y decimos: Señor, en ti está nuestra confianza. En ti podemos desarrollar nuestra fe. En ti podemos vivir con esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.